Vamos a ver una palabra, Mateo capítulo 25, versículo 1 en adelante. Dice: Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: «Aquí viene el esposo, salid a recibirle». Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Hasta el versículo 13 hemos leído. Y bueno, hoy quiero compartir sobre la parábola de las 10 vírgenes, porque es que en Mateo capítulo 24 se habla de las profecías del fin, ¿no? Se habla de las profecías del fin, cuando Jesús estaba con sus discípulos y Jesús le estaba preguntando a ellos. Vamos a mirar Mateo capítulo 24, el versículo 1. Mateo capítulo 24, versículo 1 dice: Cuando Jesús salió del templo se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo: ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, y los discípulos se acercaron aparte diciendo: Dinos cuándo serán estas cosas, qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Respondiendo Jesús dijo: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Entonces, si seguimos leyendo de ahí para allá, ya Jesús está hablando de las profecías del fin. Pero ¿qué pasa? Las profecías del fin no están en orden, están en desorden. Unos hablan de un tiempo en donde la iglesia ya no está, y es el tiempo dedicado para Israel, y otro es donde habla el tiempo donde viene a visitar Cristo y la segunda venida de Cristo. Bueno, eso es más profundamente, pero quiero centrarme en la parábola de las vírgenes, ¿no? Si miramos el versículo 29 dice: E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán de los cielos, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes en el cielo con poder y gran gloria. Entonces Jesús estaba hablando de las profecías del fin, ¿no? Pero más adelante estamos leyendo sobre la parábola de las vírgenes. Pero quiero mirar algo más profundo, la lámpara. ¿Qué significa o qué simboliza las lámparas? Porque las 10 vírgenes, todas tenían lámparas. Unas tenían el aceite preparado junto con sus lámparas, y las otras solo tenían sus lámparas con un poco de aceite. Pero ¿qué pasa? Se apagan. Tarde o temprano se van a apagar. Necesitan más aceite para reavivar la llama de la luz de la lámpara, ¿no? Entonces, la lámpara es símbolo de la iglesia. Bíblicamente es también el símbolo de la unción. Es símbolo de la unción. Pero sin el aceite, si no tiene el aceite verdadero, no puede dar una luz verdadera, ¿cierto? Es como cuando uno compra un producto y piensa que por barato le va a salir igual. No, tiene que ser el que necesite. La lámpara, ¿por qué simboliza la iglesia? ¿Por qué la lámpara simboliza la unción? La iglesia. ¿Por qué primero la iglesia? Porque la iglesia es ese faro de luz que alumbra a las naciones, ¿cierto? Da la guía, ¿cierto? Comparte e imparte el evangelio a todo el mundo, ¿no? Y la unción, ¿por qué? Porque aunque un creyente es salvo genuino, la salvación Dios no se la va a quitar, pero sí le puede quitar la unción. Es decir, Dios puede dejar de utilizar a alguien para poder utilizar a otra persona, si su corazón se endurece, si se ensoberbece. Dios puede utilizar a otro salvo, a otro creyente, para servir al evangelio, para predicar el evangelio. Pero el aceite, ¿qué simboliza? El aceite simboliza el Espíritu Santo. Pero hay un aceite
mencionado en la Biblia y en la Escritura. Vamos a mirar Éxodo capítulo 27, versículo 20. Éxodo capítulo 27, versículo 20 y 21. Para poder saber cuáles son ese aceite que la Biblia demanda, que cuál es ese aceite con el que las lámparas deben estar alumbrando. Éxodo capítulo 27, versículo 20 dice: y mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas en el tabernáculo de reunión, afuera del velo que está delante del testimonio. Las pondrá en orden Aarón y sus hijos para que ardan continuamente delante de Jehová, desde la tarde hasta la mañana, por como estatuto perpetuo de los hijos de Israel, por sus generaciones. Entonces, ¿aquí qué demanda? Tiene que ser aceite puro de olivas machacadas. No puede ser cualquier aceite. ¿Qué simboliza la lámpara? La iglesia, ¿no? Pero la iglesia sin un aceite, una persona, un creyente sin la unción, sin la luz verdadera que es Jesucristo, ¿qué va a poder alumbrar? ¿Qué va a poder anunciar? ¿Cómo va a poder iluminar, dar guía? Por eso, si nosotros tenemos una lámpara, tenemos algo que alumbrar. Por ejemplo, yo aquí tengo dos lámparas, ¿no? Yo aquí tengo dos lámparas de mesa. ¿Qué pasa si en esas lámparas las apago y apago la luz, el bombillo del cuarto, de la pieza? Pues ustedes no van a ver nada y yo tampoco voy a ver nada. De la misma manera, si la iglesia no tiene ese aceite, es decir, el Espíritu Santo, si ese creyente, si ese salvo verdadero, si ese cristiano, ¿cierto? Podemos ponerlo. Si esa persona que se autoidentifica como cristiano no tiene esa luz verdadera, esa unción, ese aceite, por decirlo de una manera, porque lo vimos, ¿no? El aceite es como símbolo, el aceite es símbolo del Espíritu Santo. Entonces, si una persona que es ungido no tiene la unción de Dios, es retirada el aceite, es retirada la luz verdadera, ¿cómo va a poder iluminar? ¿Cómo va a poder guiar a la gente? No va a poder, solamente va a traer confusión. Por eso muchas personas hoy en día escuchan a pastores, sacerdotes, escuchan líderes cristianos, así, pastores y sacerdotes que tienen mucho conocimiento, tienen deseo de agradar a Dios, de servir a Dios, pero si no tienen la luz verdadera, si no tienen ese aceite puro de olivas machacadas, espiritualmente, ¿no? Estoy hablando espiritualmente, si no lo tienen, ¿cómo va a guiar a su pueblo? Solamente va a traer confusión, va a traer solamente perdición. Aunque pase una vida de 30, 50 años, con una vida demasiado provechosa, con una vida demasiado excelente en sus emociones, en sus sentimientos, en sus pensamientos, que siente que todas las cosas que ha invertido durante 30 años han servido de algo y que para esa persona cree que eso tiene valor. Entonces, la persona ha tenido su propio aceite, ha fabricado su propio aceite, su propia luz, pero no es la luz de Cristo, no es esa luz, no es ese aceite verdadero, aceite de olivas machacadas, aceite puro de olivas machacadas. Dice el versículo Éxodo, capítulo 27, versículo 20, y mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas. Ese aceite, ¿cierto? Lo vimos, es símbolo del Espíritu Santo. Si alguien tiene el Espíritu Santo es porque es salvo, es creyente verdadero, ya no es inconverso, sino es convertido, ¿no? Ya no es impuro, sino ya es lavado, ya no es manchado, sino que ya es purificado. Entonces, si alguien tiene el Espíritu Santo es porque es salvo, ¿no? ¿Cierto? Poniendo esta lógica, ¿no? Y lo estamos leyendo en la Biblia, ¿no? Entonces, si alguien que es salvo es porque tiene el Espíritu Santo, si se le va el Espíritu Santo, si se retira el Espíritu Santo de alguien que ya ha sido ungido, si el Espíritu Santo se retira, se apaga de la iglesia, ¿qué va a pasar con el resto de las naciones? ¿Qué va a pasar con el resto de las personas que necesitan la guía, que necesitan la palabra? Aquellos que Dios ha designado para que reciban la salvación. ¿Qué pasa? Va a haber una locura total, un descontrol total. No se va a saber, una incertidumbre, una inseguridad. No se va a saber. Es como si pasara en el mundo entero en que hubiera un apagón eléctrico, un apagón de la luz mundialmente y que todo quede apagado, que todo quede a oscuras. Es igual. Y vamos a ver Levítico capítulo 24, versículo 1 y 3. Levítico capítulo 24, versículo 1 hasta el 3. Dice: habló Jehová a Moisés diciendo: manda a los hijos de Israel que traigan para el alumbrado aceite puro de olivas machacadas para hacer arder continuamente, fuera del velo del testimonio, en el tabernáculo de reunión,
las dispondrá Aarón desde la tarde hasta la mañana delante de Jehová, ese estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Hasta el versículo 3 he leído. Entonces, aquí la Biblia dice, ¿no? Para que arda continuamente. La Biblia no dice qué pasa en el tabernáculo de reunión, ¿cierto? En donde se hacían los sacrificios. No dice si esa luz, si ese aceite puro de olivas machacadas tenía que colocarse en la lámpara, en el faro, ¿no? Tenía que colocarse en el... No me acuerdo cómo es el nombre. Tenía que colocarse en esa lámpara, ¿cierto? Que tiene como 6 basas, ¿cierto? Y una en el centro. Tiene 6 ramas, 3 a un lado, 3 al otro lado. Son 3 ramas a cada lado y una en el centro. Entonces se coloca ese aceite puro de olivas machacadas en el tabernáculo de reunión, una por una. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y al frente de esa luminaria, ¿cierto? De esa luminaria, al frente estaban los panes de la proposición. Donde está esa luminaria, no me acuerdo el nombre, a veces que se me olvida el nombre. Donde está esa luminaria, al frente están los panes de la proposición, a la derecha está la entrada al lugar santo, al lado izquierdo está el altar del incienso y hay una cortina, hay un muro, una cortina, donde es el lugar santísimo, ¿cierto? Entonces es un lugar donde está el lugar santo y al entrar es el lugar santísimo, pero ese lugar santo, afuera está el altar del holocausto, la fuente de bronce y todos los elementos del tabernáculo. Entonces, el ser humano fue creado en el día sexto, ¿no? Lo vimos en Génesis, ¿no? En Génesis el ser humano fue creado en el día sexto. Perdón, el ser humano fue creado en el día sexto. Pero ¿qué pasa? Si ven esa luminaria, es que se me va el nombre. Bueno, los que ya son conocedores y ya lo tienen memorizado saben a qué me refiero. Es una luminaria con varias ramas, ¿no? Con varias ramas, ¿cierto? En el tabernáculo. Aparecen 6 basas y una en el centro. El ser humano fue creado en el día sexto. Entonces, la Biblia dice sobre el olivo silvestre y el buen olivo. La Biblia enseña que el buen olivo y el mal olivo, el olivo silvestre. ¿Pero qué representa? Porque eso está en Romanos. El olivo silvestre, ¿qué simboliza? A los gentiles, a todo pueblo que no sea de Israel. Pero el buen olivo, representa a los que sí son de Israel, a los que son judíos. Entonces, ¿qué pasa? Dice que fuimos cortados e injertados en el buen olivo y recibimos la rica savia del olivo. Y dice la palabra, no es que tú sustentes a la raíz, sino que la raíz te sustenta a ti. Entonces, si nosotros somos número 6, número de hombre, creados en el día sexto, el número 6 es el número del hombre, ¿cierto? Y el número 7 significa la perfección de Dios, la divinidad de Dios, ¿cierto? El número 9 simboliza la gracia, el número 1 simboliza a que solamente hay uno solo bueno. Entonces, el número 7 que simboliza la perfección de Dios, ¿cierto? A Jesucristo, simboliza a Jesucristo. Entonces, en esa luminaria que está en el tabernáculo, en esa lámpara, ¿cierto? En ese candelabro, ya me acordé, me disculparán, en ese candelabro de 6 ramas y una en el centro, serían 7, esas 6 ramas que están a los lados simbolizan el ser humano, nosotros. Pero ¿por qué se les coloca aceite para que iluminen, para que den luz? Esa luz que simboliza la luz de Cristo. La Biblia dice que nosotros somos la sal de la tierra, que nosotros somos la luz del mundo. Jesucristo dice, vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo. ¿Por qué? Porque no reflejamos a nosotros mismos, sino a Cristo. Entonces, esas seis ramas en el candelabro, 3 a la izquierda y 3 a la derecha, ¿por qué pueden dar luz? ¿Por qué pueden dar luz con el aceite que simboliza el Espíritu Santo? ¿Por qué? Porque están reflejando la luz de Cristo. Pero ¿qué pasa con el tronco del centro? ¿Cierto? Son 6 basas, izquierda y derecha, y una en el centro. ¿Pero qué simboliza la del centro? En ese candelabro simboliza a Jesucristo. Es decir, nosotros sujetados al tronco, a la raíz, ya no somos número 6, sino somos número 7, número perfecto. Ya no somos número de hombre imperfecto, sino perfecto. Ya no estamos reflejando nuestra propia luz, sino estamos reflejando la luz de Cristo. Y es necesario que esa luz esté alumbrando continuamente. ¿Qué dice? Levítico capítulo 24, versículo 1, 2 y 3. Levítico 24. Habló Jehová a Moisés diciendo, manda a los hijos de Israel que traigan para el alumbrado aceite puro de olivas machacadas para hacer arder las lámparas continuamente. Es decir, las lámparas, ¿no? Para hacer arder continuamente el candelabro. Hacer arder continuamente. Porque si no hay una luz, si no hay una guía,
¿qué va a pasar? Un desastre. Bueno, no sé si me hice explicar. Si nosotros somos número 6, ¿cierto? Y la Biblia dice que nosotros fuimos cortados. Mire, pongan atención, aquí está mi cadenita, ¿no? Aquí está mi corbata y todo. Digamos que esta parte del centro de la pantalla, imagínense una columna. Y a esa columna pónganle el nombre Jesucristo, Dios, Jesucristo, el Espíritu Santo, ¿cierto? Imagínense una columna, imagínense, ahí, aquí en el centro. Y aquí hay 3 ramas y aquí hay 3 ramas, ¿cierto? Entonces, nosotros fuimos creados en el día sexto. Pero ¿qué pasa? La Biblia dice que nosotros siendo olivo silvestre, ¿cierto? Siendo olivo silvestre, aquí puede estar el buen olivo y aquí puede estar el mal olivo, eso no importa. ¿Quién se encarga de injertarnos en el buen olivo? ¿Quién se encarga de colocarnos en su gracia, en su misericordia, en su salvación? Aquí hay 2, ¿no? Aquí hay 3 y 3. Número de hombre, el ser humano. 3 ramas, izquierda y derecha. ¿Me hago entender? Dice que siendo olivo silvestre, fuisteis cortados e injertados en el buen olivo. Y reciba para ser alimentados o recibir la rica savia del olivo. Ser alimentados de esa rica savia del olivo. Entonces, siendo unidos a ese buen olivo, a esa rica savia del olivo, ¿qué pasa? Ya no están produciendo, ya no son olivo silvestre. Por ejemplo, cuando nosotros estamos con un árbol de manzanas y hay otro árbol de manzanas que se va a pudrir, uno para no perder ese árbol, para no perder la cosecha de fruto de manzano, ¿qué se hace? Se corta una ramita, se corta unos piecitos, se corta aquella pieza de aquel árbol que no está produciendo nada y que está seca, se corta y se injerta en un árbol de manzano que sí esté dando manzanas, que sí esté recibiendo los nutrientes de la tierra. Pero no es porque este árbol seco está produciendo manzanas, sino porque está recibiendo la rica savia y está produciendo manzanas. Entonces ya no es un mal árbol, ya no es un árbol infructuoso, ya no es un árbol estéril, sino es un árbol que fructifica, ya es un árbol que produce vida por los nutrientes, por la raíz, por la rica savia del árbol puede producir manzanas. Creo que con este ejemplo está más que claro, ¿no? Entonces, para entenderlo de esta misma manera, cuando Jesús se profetizó que Él iba a venir a este mundo y que una virgen iba a concebir, en Mateo capítulo 1 dice que le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. En Isaías capítulo 59, vamos a mirar, versículo 1. Isaías capítulo 59, versículo 1. Dice, he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha grabado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Aquí dice que el pecado es como una barrera, dice que el pecado es como un muro, que no puede salvar, o sea, no es que Dios no pueda salvar a un... No, Dios no es que no pueda ayudar, no pueda oír, sino que el pecado hace una división entre el pecador y Dios. Pero ¿qué pasa? Para eso envió a Jesucristo, para quitar esa barrera. Por eso en Mateo capítulo 21 dice, Mateo capítulo 1, versículo 21 dice, y le pondrás por nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Es decir, Él viene a quitar esa barrera, quitar ese mural, quitar ese impedimento de que los pecadores puedan acercarse a Dios. Ahora, ¿qué pasa? Cuando ya ese muro fue quitado, cuando esa barrera del pecado fue quitada, fue removida, ¿qué pasa? Después dice en Mateo capítulo 1, versículo 23, dice que le pondrás por nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Entonces, cuando ya fue quitado esa barrera del pecado, ¿qué viene? Dios con nosotros. Ya viene Emanuel, Dios con nosotros. El ser humano, la persona que cree con fe a este anuncio, a esta verdad, puede unirse a Dios. Puede haber Emanuel, Dios con nosotros. Ahora es como un imán, ¿no? Es como un imán, positivo más positivo se repelen, negativo más negativo, no, ¿cierto? Pero si se pone positivo más negativo, en polos opuestos, ¿cierto? Los imanes se atraen, los imanes se juntan, ¿cierto? Se juntan los imanes. No puede estar una persona con polo positivo y Dios, siendo obviamente polo positivo, juntarse porque entonces se repelen. Entonces, ¿cómo era necesario? Quitar esa barrera del pecado para traer Dios con nosotros, para traer la justicia perdurable. Vamos a mirar una cosa más. El Espíritu Santo, vimos que se simboliza, en esto que estoy explicando, es símbolo del aceite, ¿no? El aceite simboliza el Espíritu Santo. Pero ¿qué pasa? Un cristiano no basta con tener una apariencia de cristiano con una apariencia de cristiana.
Pueden haber personas con muy buena vestimenta, pueden haber personas con muy buena ropa, pueden haber personas que hablen muy bonito, pueden haber personas cristianos, ¿cierto?, que se identifican como cristianos, que no dicen ninguna grosería, que no dicen ninguna sola mala palabra, que siempre procuran llevar una vida recta, una vida íntegra. Pero ¿qué pasa? Eso no basta. No basta con solamente que la gente lo vea a uno. Ah, mire, este fulano, esta persona, este vecino es cristiano, esta vecina es cristiana. Ay, mi sobrino, mi tía, mi primo, mi hermano, mi hermana es cristiano, es cristiana. No basta. El punto principal es, ¿realmente tiene el aceite? Es decir, ¿realmente tiene el Espíritu Santo? Para que ese aceite, que simboliza el Espíritu Santo, arde continuamente, todo el tiempo esté encendida la llama, la luz. Por eso, cuando nosotros miramos Mateo capítulo 25, versículo 13, dice, el Señor dice, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora. En el momento que el novio viene para recoger a sus esposas, a su esposa, a las vírgenes, el esposo no avisa cuándo va a llegar, no avisa cuándo va, en qué momento va a llegar. Pero ¿qué pasa? Las vírgenes insensatas tenían las lámparas con poco aceite, tenían poco aceite, estaban que se apagaba su lámpara. Las vírgenes insensatas. Cabe aclarar que las 10 vírgenes todas cabecearon, las 10 vírgenes todas durmieron. No es que unas permanecieron, unas se mantuvieron, unas sí se supieron mantener, no, todas durmieron. Pero unas tenían preparadas las lámparas y el aceite, y otras solamente las lámparas, pero con poquito aceite. Con poquito aceite, no le va a durar, no le va a durar. Entonces, ¿qué pasa cuando llegue el esposo? Pues cuando llegue, se tendrá que ir con las que sí tienen el aceite preparado. Es decir, con las que sí tienen el Espíritu Santo, las que sí reflejan la luz de Cristo, las que ya no son número 6, sino las que son número 7. En Jesucristo nosotros somos número 7 y Él nos sustenta a nosotros, pero por nosotros mismos no nos podemos sustentar. Por nosotros mismos no podemos irradiar o emitir luz. Seguimos siendo número 6, pero por Jesucristo somos número 7, número perfecto. Entonces esas vírgenes insensatas saben cómo es la tradición. Las vírgenes insensatas saben cómo es este rollo de estar casadas, qué se debe hacer, cuáles son los preparativos, pero no prepararon el aceite puro de olivas machacadas. En medianoche, ¿qué va a pasar? En medianoche, las vírgenes insensatas salieron a comprar aceite, pero ¿ustedes creerían que las vírgenes insensatas lograron encontrar el aceite? No, porque a medianoche todo está cerrado. A medianoche todo el mundo está dormido, ¿cierto? Bueno, no como acá, aquí hay muchas personas que trabajan a medianoche o su trabajo empieza desde la noche, no, pero en la cultura, en esa parte de la historia, ¿quién va a vender? ¿Quién va a comprar a esa hora? Entonces cuando regresaron, llegaron y vieron que el esposo ya se fue con las demás vírgenes y le tocaron la puerta y le dijo, ábrenos, ábrenos. Pero el esposo ni siquiera en ningún momento abrió la puerta, solamente abrió un poco y les dijo, yo no las conozco, apartados de mí, yo no las conozco. Entonces, por eso dice en Mateo capítulo 25, versículo 13, velad pues, porque no sabéis ni el día ni la hora. Velad, ¿qué quiere decir? Guardar, quiere decir conservar en la palabra, ¿cierto? Entonces, para poder mirar si nosotros tenemos la fe verdadera, si tenemos el aceite verdadero de olivas machacadas, aceite puro de olivas machacadas, vamos a mirar 2 Corintios 13. Segunda carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 5, dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos, que Jesucristo está en vosotros, a menos de que estéis reprobados. A menos de que estéis reprobados. Entonces dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Por eso nosotros, o bueno, yo personalmente, ¿cierto? Solamente yo, cuando alguien habla conmigo y me escribe por el interno, me escribe por el privado, yo le pregunto, ¿no? Yo le pregunto, ¿usted es justo o es pecador? ¿A dónde va un pecador bíblicamente cuando muere? ¿Usted está seguro que va a ir al cielo? ¿Por qué hago estas preguntas? Para que la persona se examine. ¿Qué dice la Biblia? 2 Corintios 13, versículo 5. Examinaos a vosotros mismos. Examinaos a vosotros mismos. Dice así. ¿O no os conocéis a vosotros mismos, que Jesucristo está en vosotros, a menos de que estéis reprobados? Entonces, es importante que la certeza de salvación no es simplemente por milagros.
La certeza de salvación no es simplemente por señales o por hablar en lenguas, porque si vamos al hinduismo, al islam, a religiones que no tienen nada que ver con la Biblia, ellos también hacen prodigios, hablan en lenguas. Cuando uno ve cómo hacen su culto, hacen su ritual religioso, también hacen lo mismo. Y eso que no tiene nada que ver con Cristo, no usan la Biblia. Hay personas que piensan que su certeza de salvación, que les está asegurando que son salvos, que son hijos de Dios, es por milagros, porque vieron algún milagro, porque profetizaron, porque echaron fuera demonios, porque hicieron cosas buenas, porque hicieron alguna donación. No estoy diciendo que eso esté mal, no estoy diciendo que no lo hagan, no estoy prohibiendo nada, no estoy diciendo que no lo hagan. Solamente que si una persona hace ese tipo de cosas, eso no les asegura que son salvos. Si una persona dice que es hijo de Dios, pero se fundamenta su certeza de salvación en sus emociones, en que sintió frío, en que sintió calor, en que sintió una llama de fuego, que sintió como descendía con una nube fría, que sentía como una mano le tocaba y cuando miró no había nadie, o que sintió que cuando estaba orando a Dios, empezó a hablar en lenguas, piensa que eso es la certeza de salvación. Eso no es así, porque incluso el enemigo, es decir, el diablo, también se disfraza, Satanás se disfraza como ángel de luz. Eso vamos a mirar 2 Corintios, capítulo 11, el versículo 14. Ahora sí, estaba rectificando, yo pensando que algo estaba mal. Segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 14, dice, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. También podemos ver en la palabra, dice, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder, milagros, señales y prodigios, mentirosos para los que se pierden, por cuanto no creyeron en el amor de la verdad para ser salvos. Así está escrito, ¿no? Así lo pueden ver estos versículos, estos están en la Biblia. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder, milagros, señales y prodigios. ¿Qué vemos acá? Que hasta el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. La única forma de comprobar que el Espíritu Santo está en nosotros es a través del arrepentimiento. Si una persona es pecador y se arrepiente, sigue siendo pecador, se arrepiente, sigue siendo pecador, se arrepiente, sigue siendo pecador, esa persona nunca ha dejado su camino. Su pervertido camino nunca lo ha dejado. Es pecador, se arrepiente, sigue siendo pecador, se arrepiente, sigue siendo pecador, sigue siendo pecador, se arrepiente, sigue siendo pecador o pecadora, pero nunca ha dejado su mal camino. Por eso es importante a través del arrepentimiento la fe en Jesucristo. ¿Cuál es la fe? En que Jesucristo derramó su sangre para derramar su sangre y lavarnos de todos nuestros pecados. Apocalipsis capítulo 1 versículo 5 dice que Jesucristo nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Apocalipsis capítulo 1 versículo 5 dice que Jesucristo nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Ese es el testimonio que nuestro Señor Jesucristo vino a dar. Ese es el testimonio de Dios. Aquella persona que crea en ese testimonio recibe la salvación. Es salvo, es salva, es justo, es justa. Mateo capítulo 25 versículo 46 dice que irán estos al castigo eterno, es decir, o sea, los pecadores, y los justos a la vida eterna. Entonces dice, irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. ¿Me hago entender? Entonces, ¿quién van a ir al cielo? Los justos. Esto ya lo hemos explicado de alguna manera, ¿cierto? Entonces, más de una persona, alguna persona que estará acá escuchando la predicación, estará escuchando el en vivo, estará escuchando el video, se estará preguntando, ¿cómo puedo recibir el Espíritu Santo? El Espíritu Santo únicamente se recibe por la fe. Vamos a mirar Efesios capítulo 1, versículo 13. Efesios 1, versículo 13 dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, ¿qué dice? Vamos a volver a desglosar. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. La palabra de verdad. El evangelio de vuestra salvación, ¿el evangelio qué es? El evangelio es un anuncio, un mensaje, no varios, solo uno. El evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, ¿en qué? ¿En qué? En el evangelio, en ese anuncio, en ese único mensaje de salvación, en esa buena nueva de salvación, único mensaje. Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, viendo de esta manera, es necesario oír y escuchar con fe el evangelio.
no por las obras de la ley, porque el Espíritu Santo no se recibe por las obras de la ley, se recibe por oír con fe. Si nosotros vamos a Gálatas, que estamos aquí, Gálatas capítulo 3, Gálatas capítulo 3, versículo 1 en adelante, dice: Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Jesucristo tenía que morir crucificado para morir por nuestros pecados, para lavar con su sangre nuestros pecados. Por eso dice que fue presentado delante de vosotros a Cristo crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu? Ahí dice, recibisteis, está preguntando. Aquí el apóstol Pablo está haciendo una pregunta. Está preguntando, ¿recibisteis el Espíritu Santo? El Espíritu, esa palabra Espíritu está en la palabra, la letra E. La primera letra de esa palabra está en mayúscula. ¿Qué quiere decir? El Espíritu Santo. Si la palabra Espíritu, la primera letra, estuviera hablando en minúscula, está hablando de otro espíritu diferente. Pero como la palabra Espíritu, la primera letra de la palabra Espíritu, la letra E, está en mayúscula, quiere decir el Espíritu Santo. Entonces dice, esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por oír con fe? ¿Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora habéis de acabar por la carne? Entonces dice de esa manera, ¿no? Vamos a mirar Hechos capítulo 10, versículo 43. Hechos capítulo 10, versículo 43 dice: De este dan testimonio todos los profetas que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Es decir, Mateo capítulo 1, versículo 21. Y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿A qué vino a hacer? A salvarnos del pecado, salvador de los pecados. Jesucristo, a eso vino a ser Cristo. Dice, de este dan testimonio todos los profetas que todos los que en él creyeren. La Biblia demanda creer, todos los que en él creyeren. Aquí no dice aquel que tiene un buen rendimiento, aquí no dice el que tiene buenas obras, aquí no dice que el que tiene o el que procura, no, dice, de este dan testimonio todos los profetas que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Aquella persona que cree en Jesucristo, Salvador de los pecados, recibe la salvación. La persona que cree que Jesús lo salvó del pecado perfectamente, sin dejar ni un solo pecado por pagar, dice que recibirán perdón de pecados por su nombre. ¿Por qué? Porque creyó con fe. Versículo 44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. ¿Cómo cayó el Espíritu Santo? Y fíjense bien, estoy hablando, les estoy mostrando con Biblia. Y es importante que tengan la Biblia en la mano. No me crean en lo que yo estoy diciendo. Es importante que rectifiquen lo que está escrito, si es así, que está escrito en la Biblia o no. Por eso es necesario comprobar que lo que cada persona, sea la persona que sea, tu pastor, tu sacerdote, tu líder, tu pastor, la persona que te está dirigiendo, es importante que tú lo compruebes con la Biblia. No te quedes simplemente con las conclusiones. 2 más 2 son 4 y ya. 2 por 2 son 4. 1 más 1 son 2 y ya. No. Tiene que comprobar, tiene que rectificar si es verdad o no. Por eso digo, no me crean a mí. Y eso pasa con cualquiera, no solamente conmigo, no solamente con yo. Cualquier persona que les está hablando, cualquier cosa que les esté compartiendo la palabra de Dios, la Biblia, es importante tener la Biblia en mano. Así sea tener la Biblia en la aplicación, así sea tener la aplicación móvil, la aplicación en el celular, en el teléfono, en el móvil, ¿cierto? La aplicación de la Biblia y poder buscar, ¿no? Poder rectificar, esta persona me está diciendo esto. Déjeme y espero y voy a rectificar lo que usted me está diciendo. A ver si aquí en la Biblia electrónica también aparece. Déjeme y yo miro. Así debe ser. Rectificar con la Biblia. Por eso es muy importante. Por eso la Biblia dice que maldito el varón que confía en el hombre. También la Biblia dice en Romanos capítulo 3, versículo 4, pero si no es así, tocaría invertir el orden. Romanos 4, versículo 3 o Romanos 3, versículo 4. Dice, en esa palabra dice que todo hombre es mentiroso y Dios es veraz. Es decir, Dios es la verdad. Dios es el único verdadero y todo hombre mentiroso. Por eso les recalco tanto y les repito tanto de que no me crean a mí, no le crean a nadie que les esté compartiendo la palabra, la Biblia. Es importante rectificar, no confiarse. Entonces, el Espíritu Santo cae sobre todos los que escuchan y oyen el discurso, como lo que están haciendo ahora, ustedes, ¿no? Para los que están escuchando esto por primera vez, están escuchando un discurso, están escuchando una predicación. Así cae el Evangelio, así entra en nosotros el Espíritu Santo, por oír y creer en el corazón el Evangelio. La verdadera marca de un creyente que comprueba
que un creyente es verdadero creyente, verdadero santo, verdadero justo, verdadero hijo o hija de Dios, es que el creyente tiene el testimonio de la palabra de Dios confirmando que es salvo, que es salva, que es justo, que es justa. Por donde quiera que lea la Biblia, va a encontrar el Evangelio. Por donde quiera que, así sea una persona de los que tienen la costumbre de leer la Biblia al azar, cogen la Biblia, ¿cierto? Bueno, aquí en el caso, aquí tengo yo la Biblia, ¿cierto? Entonces hay algunas personas que tienen la costumbre de hacer así, y decir, tocó Salmos capítulo 139. O si siguen leyendo, Daniel capítulo 12. O siguen leyendo Lucas capítulo 12. O siguen leyendo Primera de Corintios capítulo 4. O Primera de Corintios capítulo 5. Por donde quiera que lee, por donde quiera que busquen la Biblia le va a dar testimonio, la palabra de Dios. La palabra de Dios le va a dar testimonio que es salvo, que es justo, que es justa, que es limpio del pecado, que ha sido limpia del pecado. Por donde quiera que lea la Biblia, no se va a poder esconder de una verdad bíblica. No se va a poder esconder de lo que dice la Biblia. Pero yo sigo leyendo aquí en la Biblia y dice que yo soy salvo. No, eso a mí no me parece. Pero yo sigo siendo pecador porque todos los días peco. Pero aquí pero aquí dice Dios que yo ya soy perfecto, que ya Dios me lavó con su sangre, enviando a Jesucristo, derramando con su sangre, me lavó del pecado. Pero no, yo estoy confundido. Entonces, ¿a qué debo creer? A mi pensamiento. No entiendo, pero es que he leído durante un mes, 2 meses, 1 año, 2 años, 1 semana, y me estoy dando cuenta de esta verdad. ¿Por qué nadie me la predicó? ¿Por qué nadie me la explicó? De la misma manera, no se va a poder escapar cuando ya el creyente, el salvo genuino, entiende el Evangelio, no puede volver a su camino de pecador porque ya está en una vida nueva. Ya no puede decir, pues me parece que ser pecador es mejor porque vivo bien, porque vivo sabroso. Si yo soy justo o estoy justa, dependientemente, ¿no? Hombre, mujer. Si es hombre, mujer. La persona puede pensar, bueno, yo soy justo, soy justa, pero me parece que esta vida es muy difícil de ser justo. Mejor me hubiera gustado ser pecador y quedarme así. O ser pecadora y seguir igual. Entonces, pero no se puede, ya no hay vuelta de hoja. No sé. Entonces, espero que eso quede entendido, ¿no? Entonces, no me quiero extender más de lo que ya me extendí. Creo que me alargué demasiado, creo que me extendí demasiado, pero es importante que quede bien claro, que quede bien detallado, ¿no? El que tiene oídos para oír, que oiga. Así está escrito en la Biblia, ¿no? El que tiene oídos para oír, que oiga. Entonces, muchísimas gracias y vamos a orar para terminar. Padre, te damos gracias porque las personas que han escuchado esta palabra han escuchado, la semilla ha sido plantada en sus corazones. Dios, encárgate tú, como está en tu promesa, está en tu palabra, de que esa semilla que hemos plantado en cada una de las personas que están escuchando este mensaje, este evangelio de salvación en esta palabra, de aquí a un tiempo crezca esa semilla y fructifique y dé fruto. El fruto no da la raíz produce el fruto, eso lo sabemos. Padre Celestial, te damos gracias porque no es que nosotros produzcamos vida, no es que nosotros produzcamos fruto para demostrar frutos, sino porque por la raíz que es Jesucristo, por la raíz, por la savia, la rica savia que sustenta la raíz, nosotros recibimos y producimos vida, producimos fruto. El fruto no puede producir vida, sino la vida puede producir fruto de una persona que su vida ha cambiado, que ya pasó de ser pecador a ser justo, de ser impío a ser lavado, limpio del pecado, justo y santo, perfecto. Nosotros en un tiempo también éramos así, pecadores, asistíamos a iglesia, pasábamos 20, 30, 15, 50 años congregando a una iglesia y seguíamos considerándonos pecadores, pero por tu gracia, Padre Celestial, por pura misericordia tuya, Padre amado, Padre Dios, de pasar a ser pecadores, pasamos a ser justos por la fe. Por tu gracia, Padre Celestial, pasamos a ser justos porque hubo un día en que creímos en ese anuncio del Santo Evangelio. Ese anuncio, ese mensaje de la buena nueva es solamente uno solo, no varios. El Evangelio de salvación es solamente un solo anuncio. Si se cambia ese fundamento, ese anuncio, ya no se está anunciando el mismo mensaje. Por eso nos sostenemos y nos mantenemos firmes, Padre Celestial, y de aquí no nos mueve nadie, porque ¿cómo podemos negar que Jesucristo perdonó nuestros pecados, pero seguimos siendo pecadores? Jesucristo nos lavó, nos limpió, pero seguimos manchados, seguimos impuros, seguimos sucios y manchados del pecado. No tiene sentido, porque estaríamos pisoteando la sangre del Cordero, estamos pisoteando la sangre de Cristo. Para nosotros
No podemos negar esa verdad. Para los que todavía no lo creen, Dios, permíteles abrirle el entendimiento. Ábreles el entendimiento para que puedan creer en esta verdad, para que puedan desechar su propio pensamiento que tengan delante de ti y puedan recibir la verdad que está escrita en la Biblia, en la palabra de Dios. Dios, te damos gracias para que esas personas también experimenten lo que nosotros hemos pasado en aquel día. Hubo un día en que nuestro día, nuestra naturaleza, nuestra identidad cambió. Hubo un día en que nuestra identidad de pecador o pecadora pasó a ser justo o justa. Ese día es un día maravilloso porque es inolvidable. Es un día que no se puede despreciar, no se puede desechar. Y hay que tener mucho agradecimiento. Padre, te damos gracias, dejamos esta predicación, dejamos este en vivo en tus manos y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gracias, hermanos, amigos, invitados que están escuchando por primera vez. Espero que vuelvan con un corazón humilde al Evangelio, vuelvan con un corazón sencillo y humilde a la palabra de Dios. No con sus pensamientos, no con un pensamiento que tengan en su corazón, sino con un corazón humilde, con un pensamiento, con una voluntad totalmente sencilla, con un corazón humilde, acercarse a la palabra, regresar al Evangelio, regresar a esta verdad bíblica. Entonces, muchísimas gracias. Es importante que con la palabra de Dios derrumben todo pensamiento que tengan de Dios o de una persona o de alguna situación o de cualquier cosa. Derriben todo pensamiento endurecido con la palabra de Dios, con la Biblia. Todo pensamiento se puede derribar, toda situación se puede ganar, toda dificultad se puede vencer creyendo en la palabra de Dios y que la palabra de Dios sea la que derrumbe nuestros pensamientos que tengamos en nuestro corazón. Muchísimas gracias y hasta aquí vamos a compartir.